Mi nombre es Cordelia Haynes, y estoy sentada frente a mi jefe, Thaddeus Morse, mientras él desliza un trozo de papel sobre su pulido escritorio hacia mí. Es mi evaluación anual, y llevo 8 años en esta consultoría de marketing. Él tiene esa expresión particular que pone cuando cree que está a punto de dar noticias devastadoras, como un gato que ha acorralado a un ratón. Vamos a reducir tu sueldo a la mitad, dice, recostándose en su silla de cuero. Tómalo o déjalo. El número en ese papel es tan bajo que apenas cubriría mi alquiler. Lo miro, y él realmente está sonriendo con aire de superioridad. 8 años de semanas de 60 horas, de salvar su reputación incontables veces, de ser la persona con la que cada cliente realmente habla mientras él se lleva el crédito por mi trabajo. 8 años, y esto es lo que él cree que valgo. Entiendo, digo con calma. ¿Cuándo entra esto en vigor? Su sonrisa se ensancha. Inmediatamente, asentí y doblé el papel prolijamente. Sincronización perfecta, le digo, y algo parpadea en su rostro porque mi reacción no es lo que esperaba. Antes de profundizar en lo que sucedió, ¿podrían por favor tomarse unos segundos para decirme en los comentarios desde donde me están escuchando porque quiero saber dónde está llegando mi historia a la gente de todo el mundo? Y también denle me gusta, suscríbanse y hagan clic en el icono de la campana, porque lo que estoy a punto de compartir con ustedes les mostrará exactamente cómo alguien puede pensar que tiene todo el poder y descubrir que nunca tuvo ninguno en absoluto. Verán, lo que Thaddeus no sabía mientras estaba sentado allí tratando de humillarme era que 3 semanas antes, Elena Bass me había llamado. Elena dirige la firma de marketing más exitosa de nuestra ciudad, y había estado observando mi trabajo durante años. No el trabajo de Thaddeus, el mío, porque todos en esta industria saben quién realmente obtiene resultados incluso cuando el nombre de otra persona está en la puerta. Cordelia, había dicho Elena durante nuestra reunión de café, quiero ofrecerte algo diferente, no solo un trabajo, una sociedad. Me estoy expandiendo y necesito a alguien que entienda que los negocios se construyen sobre relaciones, no sobre el ego. No le había dado una respuesta ese día. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Pero sentada allí, viendo a Thaddeus destruir 8 años de lealtad con un solo trozo de papel, la oferta de Elena de repente se sintió como el universo alineándose perfectamente. Tienen que entender algo sobre Thaddeus Morse. Él heredó esta empresa de su padre hace 12 años. Nunca trabajó un día en servicios al cliente. Nunca tuvo que encantar a un cliente difícil o quedarse despierto toda la noche corrigiendo el error de otra persona. Es uno de esos hombres que piensa que presentarse y tener su nombre en el edificio lo hace automáticamente indispensable. Lo que nunca se dio cuenta es que durante los últimos 3 años, yo he estado dirigiendo toda su operación. No oficialmente, por supuesto. Oficialmente, soy gerente de cuenta senior. Pero en la práctica, cada decisión importante pasa primero por mí. Cada crisis es resuelta por mí antes de que llegue a su radar. Cada relación con un cliente existe porque yo la construí ladrillo a ladrillo, conversación por conversación. Tomemos nuestra cuenta más grande, Peton Industries. Su directora ejecutiva, Janet Peton, cree que tiene una línea directa con el dueño de la empresa porque así lo configuré yo. Cuando llama con un problema urgente, pregunta por mi nombre. Cuando está contenta con nuestro trabajo, envía notas de agradecimiento dirigidas a mí personalmente. Thaddeus recibe copias de los correos electrónicos, claro, pero Janet y yo somos quienes realmente resolvemos los problemas juntas. O consideren Morrison Tech, nuestro segundo cliente más grande. He sido su persona de contacto durante 4 años. Sé que la hija del fundador acaba de empezar la universidad. Recuerdo el calendario de quimioterapia de su esposa. Envío felicitaciones cuando sus números trimestrales superan las expectativas. Thaddeus aparece en la cena anual y conversa un poco, pero Morrison me llama cuando necesita un consejo real. Este patrón se repite en toda nuestra base de clientes, 23 cuentas importantes, y cada una de esas relaciones pasa por mí. No porque sea una maestra manipuladora, sino porque realmente me importa su éxito. Recuerdo detalles, hago seguimiento de las preocupaciones, cumplo lo que prometo cuando lo prometo. Pero aquí está lo que realmente hizo vulnerable a Thaddeus y lo que nunca vio venir. Los proveedores y vendedores que mantienen su negocio funcionando también trabajan principalmente conmigo. Cuando necesitamos una impresión rápida,
llamo directamente a Jameson de Premier Graphics. Cuando necesitamos un catering de última hora para un evento de un cliente, Rosa de Artesem Foods conoce mi voz. Cuando nuestras computadoras se estropean, Marcus de Texture pregunta por mí específicamente porque sabe que le explicaré el problema claramente y trataré a sus técnicos con respeto. Estas no son solo relaciones comerciales. Son conexiones humanas construidas a lo largo de años de interacción consistente y respetuosa. Mientras Thaddeus jugaba al golf y asistía a eventos de networking donde entregaba tarjetas de presentación a personas que lo olvidarían en una semana, yo estaba construyendo una base de relaciones profesionales genuinas basadas en la competencia y el respeto mutuo. Incluso sus empleados gravitan hacia mí. Cuando alguien está confundido acerca de un proyecto, viene a mi oficina. Cuando hay un conflicto entre departamentos, preguntan si puedo mediar. Cuando la gente piensa en irse, me confían a mí primero. No porque me posicionara como una figura de autoridad alternativa, sino porque realmente escucho y ayudo a resolver problemas en lugar de simplemente delegarlos a otra persona. La semana después de mi conversación con Elena, comencé a prestar más atención a cuán exactamente dependía de mí personalmente el negocio de Thaddeus. Era asombroso. Recibía copia de probablemente el 90% de los correos electrónicos importantes. Mi número de teléfono era el que la mayoría de los clientes tenía guardado. Mis relaciones eran las que generaban negocios repetidos y referencias. Me di cuenta de que Thaddeus había cometido un error clásico. Había construido un negocio donde él era la figura visible, pero yo era la base real. Si me quitaban, todo lo demás no tendría donde apoyarse. Así que cuando deslizó ese recorte de sueldo sobre su escritorio con tanta obvia satisfacción, cuando me miró como si fuera una empleada desechable que debería estar agradecida por las obras que me tiraba, supe exactamente lo que iba a hacer. Sincronización perfecta, había dicho, y lo decía en serio. Me levanté de su oficina ese día y caminé directamente a mi escritorio. Abrí mi computadora y escribí un breve y profesional correo electrónico a Elena Bass, acepto su oferta de sociedad. ¿Cuándo le gustaría que empiece? Su respuesta llegó en 20 minutos, ¿qué tal el lunes? Era jueves. Esa tarde, presenté mi renuncia formal a Recursos Humanos, un preaviso de 2 semanas como lo exigía mi contrato. Profesional, cortés, dándole tiempo para transferir mis responsabilidades a otra persona. Por supuesto, lo que Thaddeus no se dio cuenta fue que mis responsabilidades no podían realmente ser transferidas. No se pueden transferir 8 años de construcción de relaciones en un periodo de traspaso de 2 semanas. Cuando le dije que me iba, apenas levantó la vista de su computadora. Bien, dijo. Nos las arreglaremos sin ti. Casi me río. Casi. En cambio, pasé mis 2 semanas restantes siendo la empleada saliente más útil en la historia corporativa. Documenté cada proyecto en el que estaba trabajando. Creé perfiles detallados de clientes con información de contacto e historial. Escribí guías completas para gestionar las relaciones con los proveedores. Organicé mis archivos meticulosamente y dejé instrucciones claras para quienquiera que se hiciera cargo de mis cuentas. Lo que no hice fue transferir las relaciones en sí mismas, porque no se puede transferir la confianza. No se puede documentar el hecho de que Janet Petton me llama cuando está frustrada porque sabe que realmente la escucharé y encontraré soluciones. No se puede escribir un manual explicando que Morrison confía en mi juicio porque nunca lo he defraudado. No se puede traspasar el respeto que me he ganado de los proveedores que saben que cuando prometo algo, sucede. En mi último día, limpié mi escritorio mientras Thaddeus estaba en una reunión. Tomé mis objetos personales, mis diplomas, algunas plantas que había traído para alegrar mi espacio de trabajo. Dejé atrás toda la propiedad de la empresa, todos los archivos de clientes, todos los registros comerciales. No estaba robando nada. Simplemente ya no estaba disponible para ser la infraestructura invisible que lo mantenía todo unido. Me di la mano con mis colegas, abracé a algunas de las personas con las que había trabajado estrechamente y salí exactamente a las 5:00 de la tarde del viernes. El lunes por la mañana, comencé mi nuevo puesto como socia de Elena en Bass Associates. Habíamos reestructurado la sociedad para que yo tuviera capital y autoridad para tomar decisiones desde el primer día. Mi nueva oficina tenía ventanas que realmente se abrían, una cafetera que funcionaba y una socia que valoraba la competencia por encima del ego.
Para el martes, mi antiguo número de teléfono estaba desconectado, redirigido a un buzón de voz genérico de la empresa. Para el miércoles, las cosas en la empresa de Thaddeus comenzaron a ponerse interesantes. Janet Petton llamó a la oficina principal buscándome. La recepcionista la transfirió a Thaddeus, quien no tenía idea de por qué llamaba o a qué proyecto se refería. Janet colgó confundida y llamó al director ejecutivo de Morrison Test para preguntarle si sabía lo que estaba pasando. Morrison llamó a la oficina el jueves por la mañana con una pregunta sobre el lanzamiento de una próxima campaña. Thaddeus tomó la llamada personalmente, tratando de sonar informado, pero en 5 minutos se hizo obvio que no entendía los detalles del proyecto de su propia empresa. Morrison pidió hablar con alguien que realmente estuviera familiarizado con su cuenta. No había nadie. Para el viernes de esa primera semana, 3 clientes importantes más habían llamado con preguntas o inquietudes y habían recibido respuestas igualmente inútiles. 2 proveedores llamaron por pagos atrasados que yo normalmente habría procesado. La empresa de soporte de TI apareció para una visita de mantenimiento programada que Thaddeus había olvidado que estaba sucediendo. Sé todo esto porque la gente comenzó a llamarme directamente, no para quejarse de Thaddeus exactamente, sino para preguntar si sabía lo que estaba sucediendo. Janet Petton encontró mi nuevo número a través de un contacto mutuo y llamó para felicitarme por mi nuevo puesto. Durante esa conversación, mencionó lo extraño que era que mi antigua empresa de repente pareciera tan desorganizada. Es como si hubieran olvidado cómo hacer negocios, dijo. Nadie allí parece saber lo que está pasando ya. Escuché con simpatía, pero no ofrecí ninguna explicación. ¿Qué se suponía que debía decir? Que Thaddeus había pasado 8 años llevándose el crédito por un trabajo que en realidad no podía hacer él mismo. La segunda semana fue cuando comenzaron los problemas reales. Uno de sus mayores proveedores, la empresa de impresión con la que había trabajado durante años, llamó por un pago atrasado. Thaddeus aparentemente se puso a la defensiva y grosero, sugiriendo que deberían ser más pacientes con el dinero. Jameson, el propietario, me llamó esa tarde. Cordelia, no sé qué está pasando allí, pero no es así como estamos acostumbrados a que nos traten. Si así es como quieren hacer negocios de ahora en adelante, podríamos necesitar reconsiderar nuestra relación. Mantuve mis límites profesionales. Eso suena como una conversación que deberías tener con ellos directamente, Jameson. Ya no estoy involucrada en sus negocios. Pero, por supuesto, también mencioné que mi nueva empresa estaba buscando un socio de impresión confiable, y que si le interesaría discutir una posible sociedad. Aquí es donde la gente a veces malinterpreta lo que sucedió después. No saboteé el negocio de Thaddeus. No le robé clientes ni hablé mal de su empresa. Simplemente comencé a construir relaciones en mi nuevo rol de la misma manera en que siempre había construido relaciones, siendo competente, confiable y genuinamente útil. Cuando Janet Petton mencionó que estaba frustrada por la falta de comunicación de su actual firma de marketing, la escuché. Cuando preguntó si mi nueva empresa podría estar interesada en discutir su cuenta, le dije que estaríamos encantados de tener esa conversación. Cuando el director ejecutivo de Morrison Tech llamó para felicitarme por mi nueva empresa y preguntó sobre nuestras capacidades, fui honesta sobre lo que podíamos ofrecer. A las 3 semanas de dejar la empresa de Thaddeus, Elena y yo habíamos conseguido reuniones con 4 de sus antiguos clientes. No porque yo los reclutara, sino porque ellos nos buscaron después de frustrarse cada vez más con el servicio que estaban recibiendo. Lo hermoso de construir relaciones genuinas es que la gente recuerda cómo los hiciste sentir. Cuando reciben un mal servicio de un proveedor, naturalmente piensan en alguien que siempre les brindó un buen servicio. No es espionaje corporativo ni competencia poco ética. Es simplemente la naturaleza humana básica. Al final de mi primer mes en Bass Associates, habíamos firmado 3 nuevas cuentas importantes. Todas ellas resultaron ser empresas con las que había trabajado anteriormente, empresas que se habían frustrado con la incapacidad de su actual firma de marketing para proporcionar el nivel de servicio al que se habían acostumbrado. El punto de inflexión llegó cuando Morrison Tech hizo el cambio. Su director ejecutivo llamó personalmente a Thaddeus para explicarle que trasladarían su cuenta a una firma que comprendiera mejor sus necesidades. Thaddeus aparentemente se puso beligerante, acusando a Morrison de estar influenciado por una ex empleada. Morrison me llamó esa tarde, riendo. Cordelia,
Ese hombre acaba de demostrar exactamente por qué tomamos la decisión correcta. Se pasó 10 minutos gritándome sobre la lealtad de los empleados y la ética competitiva, pero no pudo responder a una sola pregunta sobre nuestras necesidades comerciales reales. Es como si nunca hubiera entendido lo que hacemos o por qué contratamos a su empresa en primer lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Thaddeus no solo me había perdido como empleada. Había perdido a la persona que traducía entre su ego y los requisitos reales de dirigir un negocio. Sin mí allí para salvar esa brecha, los clientes estaban recibiendo una exposición sin filtros a su incompetencia. Las historias comenzaron a llegarme a través de contactos de la industria, como Thaddeus había olvidado una presentación importante e intentado improvisarla con información desactualizada. Como había prometido entregables que su personal restante no podía completar porque no tenían las relaciones con los clientes necesarias para recopilar los requisitos, como había manejado mal una situación de crisis que yo habría resuelto con unas pocas llamadas telefónicas. Cada fracaso hacía que mis antiguos clientes apreciaran más el servicio que ahora recibían de Elena y de mí. Cada conversación con Thaddeus les recordaba por qué realmente habían valorado trabajar con su empresa cuando yo estaba allí para que todo funcionara sin problemas. 6 semanas después de que me fui, me encontré con una de mis antiguas colegas en una cafetería. Parecía agotada. Cordelia, es un caos allí, dijo. Thaddeus nos sigue pidiendo que manejemos cosas que tú solías hacer, pero ninguna de nosotras sabe cómo. La mitad de los proveedores no nos devuelven las llamadas. Los clientes preguntan constantemente a dónde fuiste, y Thaddeus simplemente sigue diciendo, tenemos que resolverlo porque el negocio tiene que continuar. Sentí una genuina lástima por ella y los demás empleados que estaban lidiando con las consecuencias de la mala gestión de Thaddeus. Eran buenas personas atrapadas en una situación imposible. ¿Estás buscando otras oportunidades?, le pregunté. Todos lo estamos, dijo. Pero Thaddeus ha comenzado a hacer amenazas sobre cláusulas de no competencia y acciones legales si alguien más se va. Fue entonces cuando supe que realmente estaba en pánico. Las amenazas legales vacías son a lo que recurren los gerentes incompetentes cuando se dan cuenta de que han perdido el control de una situación que nunca entendieron realmente. Elena y yo comenzamos a recibir llamadas de personas talentosas de su empresa. No porque yo las estuviera reclutando, sino porque se había corrido la voz sobre nuestro creciente éxito y nuestro ambiente de trabajo positivo. Cuando las personas están atrapadas en una situación de fracaso, naturalmente gravitan hacia oportunidades que parecen más estables y gratificantes. Contratamos a 3 de los antiguos empleados de Thaddeus durante el mes siguiente. Todos ellos habían dado el aviso adecuado. Todos ellos habían sido liberados de cualquier obligación contractual legítima, y todos ellos estaban ansiosos por trabajar en un lugar donde sus habilidades serían valoradas en lugar de dadas por sentadas. Con cada nueva contratación, obtuvimos un conocimiento institucional más profundo sobre las cuentas que estaban teniendo problemas en la antigua empresa. No información propietaria o secretos comerciales, sino conocimiento general de la industria y experiencia profesional que estas personas habían desarrollado a lo largo de años de experiencia. El último dominó cayó cuando Peton Industries tomó la decisión de cambiar de firma. Janet me llamó personalmente para explicar sus razones. Cordelia, hemos estado tratando de hacer que funcione con tu antigua empresa durante 2 meses, pero es como trabajar con extraños. Nadie allí entiende nuestro negocio o nuestra historia. Cada conversación comienza desde cero. Estamos pagando tarifas premium por un servicio aficionado. Cuando Elena y yo firmamos la cuenta de Peton, nos convertimos en la firma de marketing de más rápido crecimiento en la ciudad. En 3 meses, habíamos pasado de ser una pequeña operación boutique a un actor importante en el mercado local. Todo porque Thaddeus Morse pensó que reducir mi sueldo a la mitad me enseñaría mi lugar. La última vez que lo vi fue en un evento de networking de la industria unos 4 meses después de que dejé su empresa. Se veía terrible, estresado, cansado, a la defensiva. Cuando me vio al otro lado de la sala, intentó acercarse a mí. Cordelia, dijo, necesitamos hablar. Fui educada pero firme. No creo que tengamos nada que discutir, Thaddeus. Destruiste mi negocio, dijo lo suficientemente alto como para que la gente cercana comenzara a prestar atención. Lo miré con calma. No destruí nada. Simplemente dejé de arreglarlo todo.
Ese fue el momento en que finalmente entendió lo que realmente había sucedido. Pude verlo en su cara. Durante 8 años, había estado dirigiendo una empresa donde su función más importante era no estorbarme mientras yo hacía que todo funcionara. Cuando me echó, perdió a la única persona que había estado impidiendo que su incompetencia fuera visible para sus clientes. No perdió su negocio porque yo lo saboteara. Lo perdió porque en realidad nunca lo había estado dirigiendo. La sala a nuestro alrededor se había quedado en silencio. Otros profesionales de nuestra industria estaban escuchando una conversación que ilustraba perfectamente por qué algunos negocios tienen éxito y otros fracasan. No tenía nada que ver con la venganza o la guerra corporativa. Tenía todo que ver con entender que el éxito sostenible proviene de la competencia genuina y las relaciones auténticas, no de títulos, egos y la ilusión de poder. Me excusé cortésmente y me uní a la conversación de Elena con un posible nuevo cliente. 6 meses después, me enteré a través de contactos de la industria de que Thaddeus se había visto obligado a vender lo que quedaba de su empresa a una firma más grande. La marca desapareció por completo. El legado de su padre, construido durante décadas, se había ido. Pero aquí está lo que la gente no siempre entiende de esta historia. Nunca me propuse destruir a Thaddeus Morse o su negocio. Nunca planeé ningún elaborado esquema de venganza. Simplemente me negué a seguir apoyando a alguien que me trataba como desechable mientras dependía completamente de mi trabajo para mantener su reputación. La venganza más devastadora no es lo que le haces a alguien. Es lo que sucede cuando dejas de hacer todo por ellos. Hoy, 2 años después, Elena y yo dirigimos la consultoría de marketing más exitosa en 3 estados. Tenemos 47 empleados, oficinas en 2 ciudades y una lista de espera de clientes que se extiende por 6 meses. Forbes nos presentó en un artículo sobre empresas propiedad de mujeres que están remodelando sus industrias. El diario de negocios local me nombró empresaria del año. Pero ese no es el giro que quiero contarles. El giro es lo que le sucedió a Thaddeus después de que su empresa colapsó y cómo eso llevó a la llamada telefónica más inesperada que he recibido. ¿Recuerdan cómo mencioné que se vio obligado a vender lo que quedaba de su negocio? Bueno, lo que no sabía en ese momento era quién lo compró. Resulta que fue adquirida por Meridian Holdings, una de esas firmas masivas de inversión corporativa que compran empresas en dificultades, las despojan de activos y o las venden o las disuelven por completo. Thaddeus se fue con suficiente dinero para cubrir sus deudas y quizás 6 meses de gastos de manutención. No es exactamente la jubilación cómoda que probablemente imaginó cuando heredó la empresa de su padre. Durante aproximadamente 1 año después de eso, no supe nada de él. Ocasionalmente, alguien mencionaba haberlo visto en eventos de networking tratando de reconstruir su reputación, pero nadie lo tomaba en serio ya. La noticia corre rápido en nuestra industria, y todos sabían lo que realmente le había sucedido a su negocio. Luego, hace unos 8 meses, algo interesante comenzó a suceder. Empecé a recibir llamadas de cazatalentos preguntando si sabía algo sobre los antecedentes y la historia laboral de Thaddeus Morse. Aparentemente, estaba solicitando puestos de alta dirección en varias empresas. Y su currículum hacía parecer que había sido una especie de líder visionario que había construido una agencia exitosa antes de decidirse a perseguir nuevos desafíos. Siempre fui honesta cuando esos reclutadores llamaban. Expliqué que, si bien Thaddeus había sido propietario de una empresa, no había estado particularmente involucrado en las operaciones diarias o las relaciones con los clientes. Nunca hablé mal de él personalmente, pero tampoco lo ayudé a crear una narrativa falsa sobre sus capacidades profesionales. La mayoría de esas conversaciones terminaron con el reclutador agradeciéndome mis ideas y pasando a otros candidatos. Pero luego, hace 3 meses, recibí una llamada que me dejó completamente en shock. Señorita Haynes, soy Patricia Williams de Blackstone Associates. Somos una firma de búsqueda de ejecutivos, y esperamos que pueda ayudarnos con una situación bastante inusual. Blackstone Associates es una de las firmas de cazatalentos más prestigiosas del país. Colocan a directores ejecutivos y altos ejecutivos en empresas de Fortune 500. No podía imaginar por qué me llamaban. Hemos sido contratados por un cliente para encontrar un director de marketing para su organización. Patricia continuó, es un puesto importante con una responsabilidad y una compensación sustanciales. Basándonos en nuestra investigación,
creemos que usted podría ser perfecta para este puesto. Me sentí halagada pero confundida. Agradezco la llamada, pero estoy muy feliz con mi situación actual. Soy socia de mi propia firma. Entendemos eso, y ciertamente respetamos su éxito, pero esta oportunidad es bastante extraordinaria. Nuestro cliente busca específicamente a alguien con su combinación de habilidades para construir relaciones y experiencia operativa. El paquete de compensación comienza en $400,000 anuales, más capital y bonificaciones. Eso me llamó la atención, no porque estuviera interesada en dejar a Elena y nuestra empresa, sino porque ese tipo de oferta significaba que hablaban en serio sobre encontrar a alguien excepcional. ¿Puede decirme más sobre el cliente?, pregunté. En realidad, ahí es donde esto se vuelve algo delicado. El puesto es en Meridian Holdings, específicamente para supervisar las operaciones de marketing de sus propiedades recientemente adquiridas. Buscan a alguien que pueda reconstruir las relaciones con los clientes y restaurar la eficiencia operativa en empresas que han experimentado desafíos de gestión. Casi se me cae el teléfono. Meridian Holdings, la empresa que había comprado el negocio de Thaddeus. No estoy segura de que me interese esa oportunidad en particular, dije con cautela. Señorita Haynes, espero que al menos considere reunirse con nuestro cliente. Están dispuestos a ofrecer una autonomía y recursos significativos. Y francamente, ellos la solicitaron específicamente por su nombre después de investigar sus antecedentes y reputación en la industria. Esa noche, lo conversé con Elena. Toda la situación parecía surrealista. Quieren que limpies las adquisiciones corporativas que fracasaron debido a una mala gestión, dijo Elena. Ese es un papel realmente fascinante. Básicamente, estarías haciendo lo que hiciste por Thaddeus, pero para múltiples empresas y con el reconocimiento y la compensación adecuados. Pero, ¿trabajar para la empresa que compró su negocio? ¿No parece eso extraño? Cordelia, tú no causaste que su negocio fracasara. Simplemente dejaste de evitar que fracasara. Si Meridian Holdings se ha dado cuenta de que necesitan a alguien con tus habilidades para arreglar situaciones similares, eso es en realidad un cumplido a tu experiencia. Acepté la reunión, más que nada por curiosidad. La oficina de Meridian Holdings estaba en un rascacielos del centro con vistas a toda la ciudad. Patricia Williams me recibió en el vestíbulo y me acompañó al piso 42, donde me presentaron a David Chen, el director regional que supervisaba sus recientes adquisiciones. David no era en absoluto lo que esperaba, de unos 40 y tantos años, de voz suave, increíblemente bien informado sobre las operaciones comerciales. Claramente había hecho su tarea sobre mis antecedentes y la situación con la empresa de Thaddeus. Cordelia, gracias por aceptar esta reunión. Quiero ser completamente transparente sobre por qué estamos interesados en usted específicamente. Sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa de conferencias entre nosotros. Durante los últimos 18 meses, Meridian ha adquirido 7 empresas pequeñas y medianas en varias industrias. Todas ellas estaban fracasando cuando las compramos, y todas tenían patrones de disfunción similares, empleados talentosos infravalorados por una dirección egocéntrica, fuertes relaciones con los clientes descuidadas o mal gestionadas, experiencia operativa pasada por alto en favor de un liderazgo superficial. Abrió la carpeta y me mostró análisis detallados de cada adquisición. En cada caso, descubrimos que el valor real de la empresa residía en las relaciones y la experiencia de los empleados de nivel medio que no estaban siendo utilizados o compensados adecuadamente. Cuando intentamos reconstruir estas empresas utilizando enfoques de gestión tradicionales, tuvimos dificultades para restaurar las relaciones con los clientes y la eficiencia operativa que las habían hecho valiosas en primer lugar. Podía ver a dónde iba esto. ¿Quieres que te ayude a identificar y retener a las personas que realmente hicieron que esas empresas funcionaran? ¿Exacto? Pero más que eso, queremos que desarrolle un enfoque sistemático para reconstruir empresas que han perdido su base operativa debido a un liderazgo deficiente. Creemos que usted entiende algo sobre las relaciones comerciales que la mayoría de los ejecutivos pasan por alto. David se inclinó en su silla. Hemos estudiado lo que sucedió con el negocio de su antiguo empleador, no para juzgar o asignar culpas, sino para entender la dinámica que llevó a un colapso operativo tan completo. Lo que encontramos fue fascinante. Sacó otro documento. Este se centraba específicamente en la empresa de Thaddeus. Antes de que usted se fuera,
Ese negocio tenía un crecimiento constante de ingresos, una alta retención de clientes y fuertes relaciones con los proveedores. A los 6 meses de su partida, todas esas métricas disminuyeron drásticamente. Pero aquí está lo que nos llamó la atención. Los clientes que se trasladaron a su nueva firma reportaron mayor satisfacción y mejores resultados de los que habían experimentado antes, incluso cuando usted estaba limitada por trabajar dentro de la estructura de la empresa de otra persona. No estaba segura de a dónde quería llegar. Eso nos sugiere que no solo estaba manteniendo las relaciones existentes. En realidad, estaba proporcionando un nivel de servicio que superaba lo que esos clientes habían recibido antes, incluso cuando estaba limitada por trabajar dentro de la estructura de la empresa de otra persona. ¿Qué tiene eso que ver con Meridian Holdings? David sonrió. Queremos darle los recursos y la autoridad para hacer por nuestras empresas adquiridas lo que hizo por su propia firma. Identificar el verdadero talento, reconstruir las relaciones auténticas y crear operaciones sostenibles basadas en la competencia en lugar de la jerarquía. La oferta era aún más sustancial de lo que Patricia había indicado, $400.000 de salario base, más bonificaciones por rendimiento que podrían duplicar esa cantidad, más participaciones en el capital de las empresas que reconstruyera con éxito. Tendría un equipo de analistas y especialistas operativos. Reportaría directamente a David con completa autonomía sobre la contratación, el despido y las decisiones estratégicas para las operaciones de marketing de todas las propiedades adquiridas. Pero la parte más interesante de la oferta fue lo que David dijo a continuación. Hay una cosa más, Cordelia. Tenemos una situación particular que creemos que podría interesarle personalmente. Sacó un último documento. Hace 3 semanas, adquirimos otra firma de marketing en dificultades. El propietario había estado tratando de reconstruir su reputación después de que su empresa anterior fracasara, pero había cometido errores de gestión similares. Empleados talentosos que se van, relaciones con los clientes que se deterioran, disfunción operativa. Mi corazón empezó a latir más rápido. El nombre del propietario es Thaddeus Morris. Miré a David completamente en shock. Compraste la nueva empresa de Thaddeus. En realidad, él nunca fue dueño. Fue contratado como gerente general para un grupo de inversores que pensaron que su experiencia al frente de una agencia anterior sería valiosa. Cuando ese arreglo fracasó, los inversores se acercaron a nosotros para adquirir los activos y reconstruir la operación. David abrió el documento para mostrarme informes financieros y evaluaciones operativas. La empresa tiene buenos cimientos, una sólida base de clientes, personal talentoso, una infraestructura decente, pero está sufriendo los mismos problemas de liderazgo que destruyeron su negocio anterior. El personal no confía en la gerencia. Los clientes están frustrados con un servicio inconsistente, y nadie parece entender cómo coordinar las diversas partes móviles. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres que me haga cargo de la empresa donde trabaja Thaddeus? Queremos que la reconstruyas correctamente. Lo que le suceda al señor Morris sería enteramente su decisión como directora operativa. Tendría total autoridad sobre la dotación de personal y la estructura de gestión. La ironía era tan perfecta que casi parecía ficticia. Aquí estaba el universo ofreciéndome la oportunidad de convertirme en la jefa de Thaddeus, de tener control total sobre su futuro profesional, de decidir si se quedaba o se iba. Era la fantasía de venganza definitiva, entregada en bandeja de plata. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo importante sobre mí misma: no la quería. No porque no estuviera enojada por cómo me había tratado. No porque pensara que merecía algún tipo de redención profesional, sino porque aceptar ese papel significaría pasar mi tiempo y energía arreglando problemas creados por la incompetencia de otra persona en lugar de seguir construyendo algo positivo con Elena. David, me siento increíblemente halagada por esta oferta. La compensación es generosa. El papel es desafiante, y puedo ver cómo sería profesionalmente gratificante. Hice una pausa para ordenar mis pensamientos. Pero he pasado 8 años de mi carrera sosteniendo el ego de otra persona y limpiando desastres que no creé. No me interesa volver a hacerlo, incluso con mejor salario y reconocimiento. David pareció decepcionado, pero no sorprendido. Entiendo completamente. Teníamos que hacer la oferta porque usted es exactamente el tipo de líder que necesitamos, pero respetamos su decisión de centrarse en el crecimiento de su propia empresa. Cuando salía del edificio,
Patricia me acompañó al ascensor. ¿Puedo preguntarte algo extraoficialmente?, dijo. Claro. Cuando David te habló de la situación de Thaddeus Morse, vi cambiar tu expresión. ¿Hubo alguna historia personal allí que hiciera la oferta menos atractiva? Pensé en esa pregunta mientras el ascensor descendía 42 pisos. En realidad, fue lo contrario, le dije. La historia personal me hizo darme cuenta de que la mejor venganza no es obtener poder sobre alguien que te hizo daño. Es construir algo tan exitoso que la opinión que tengan de ti se vuelve completamente irrelevante. 6 meses después, Elena y yo abrimos nuestra tercera oficina. Ahora empleamos a 63 personas, incluyendo 12 ex empleados de varias empresas que Meridian Holdings ha adquirido y reconstruido. Nuestra base de clientes incluye empresas de Fortune 500, y 3 firmas de inversión diferentes nos han contactado para oportunidades de expansión. El mes pasado, recibí una invitación para hablar en la conferencia anual de la Asociación Nacional de Marketing sobre el crecimiento empresarial sostenible y el liderazgo auténtico. El discurso principal fue ante una audiencia de 1.500 profesionales de la industria. Thaddeus probablemente estará en esa audiencia. Todavía asiste a eventos de la industria, todavía intenta establecer contactos para nuevas oportunidades. Si está allí, me verá recibir reconocimiento por la experiencia que él nunca se molestó en reconocer cuando tuvo la oportunidad. Pero esto es lo que he aprendido sobre el verdadero éxito, no se trata de demostrar nada a las personas que te infravaloraron. Se trata de construir algo tan sustancial y significativo que su reconocimiento se vuelve innecesario. La mejor venganza no es destruir a alguien que te hizo daño. Es volverse tan exitoso que te olvidas de que existen. Y cuando lo recuerdas, te das cuenta de que su capacidad para lastimarte desapareció en el momento en que dejaste de necesitar su aprobación. Ese recorte de salario que Thaddeus me dio hace 2 años se suponía que me enseñaría mi lugar. En cambio, me enseñó mi valor. Si esta historia resonó contigo, por favor compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario contándome sobre una vez en que alguien te subestimó y cómo esa experiencia cambió tu perspectiva sobre tus propias capacidades. Y si actualmente estás en una situación en la que te sientes infravalorada o dada por sentada, recuerda que lo más poderoso que puedes hacer es dejar de hacerte más pequeña para acomodar la inseguridad de otra persona. Tu valor no está determinado por cómo te tratan los demás. Está determinado por lo que eliges construir cuando finalmente decides que mereces algo mejor.